historia. La legislación que se dio en el Perú en la década de los 90 contra el terrorismo, que fue eficaz, por ejemplo, los juzgados militares, los jueces sin rostro, etcétera, y dicho sea de paso, muy parecida a la que se dio en Italia, ¿no es cierto?, y que permitió combatir a las Brigadas Rosas. Sin embargo, ha sido declarada, pues, precisamente violatoria del debido proceso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ocasionando ahora todo el problema que hay con la excarcelación eventual de gran cantidad de terroristas, con el problema de los nuevos juicios que hay que hacer, en circunstancias que el Poder Judicial no puede ni siquiera juzgar a las personas que están en este momento en curso. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Precisamente usted pues, es un periodista inteligente e importante, ¿no? Ese es el ejemplo de lo que no se debe haber hecho. Ese es el ejemplo de un activismo que propugnaba vamos a pacificar el país. No interesa si nos llevamos de encuentro 3 o 4 principios como el tema de la competencia juez natural, y efectivamente se pacificó el país. ¿Pero qué alternativa había? Porque la anterior no funcionaba, precisamente el sistema normal garantista no estaba funcionando. Es que nunca hubo realmente una otra alternativa. Había un poder judicial que soltaba a los terroristas. No, nunca se le dio la oportunidad, porque si nosotros decimos en el discurso, vamos a ir a la reforma del Poder Judicial, lo que no se puede hacer es quitarle pues los elementos importantes al Poder Judicial. Por eso es que la Corte Interamericana sancionó esto. Han habido muchas personas inocentes que han sido condenadas, han habido procesos que se han tenido que en el Poder Judicial, en el fuero civil, que en el fuero militar. No, en el fuero militar han habido condenas absolutamente irrazonables y por eso hemos sido sancionados internacionalmente, y muy probablemente el caso de Lori Benenson también se va a perder. Pero en una guerra interna, ¿qué alternativa hay? Si esto es una legislación que dio un país tan avanzado como Italia, ¿por qué un país mucho menos desarrollado, ante un peligro mucho mayor que el que enfrentaban los italianos, no podía dar una legislación práctica como esa? Bueno, porque no estamos poniendo demasiado puristas, demasiado... No, el resultado de Italia fue también una condena por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es lo que está aconteciendo exactamente ahora en Estados Unidos con el caso de Guantánamo, que está generando el gran repudio mundial. El debido proceso surge como un concepto cuando se recusa el linchamiento público y cuando se dice las personas tienen que ir a un proceso con un fair process, ¿no es cierto?, con unas garantías esenciales y con equidad de armas. El otro ejemplo que hay es el caso de Pinochet. En el caso de Pinochet, cuando se le detiene en Inglaterra, la Alta Corte de Justicia de la Cámara de los Lores, que queda en la Cámara de los Lores de Inglaterra, llega a una resolución, por primera vez en la historia inglesa, más de 2000 años, se anula ese fallo. ¿Por qué? Porque la esposa de uno de los lores, magistrados intervinientes, trabajaba en Amnistía Internacional. Y esa sola sospecha hacía violar la razonabilidad del debido proceso y se llega a una segunda sentencia por primera vez en la historia de la Cámara de los Lores. Entonces, ese es un concepto que sirve de test para ver si el funcionamiento del sistema judicial en una sociedad moderna y civilizada es o no eficaz. Ahora, hablando de debido proceso, se ha dado, el viernes se publicó una ley que dobla el periodo de detención antes de sentencia. Es decir, se había ya doblado de 18 meses a 36 meses para los casos complejos, etcétera, y ahora esos 36 meses a su vez se doblan, y en total son 36 meses, 36, 72 meses, es decir, 6 años. 6 años. Así que uno puede estar 6 años preso sin condena. ¿Esto viola el debido proceso? Pero en absoluto, por completo, no solamente es inconstitucional, irregular. Yo invocaría a mis amigos, los colegas de la Defensoría del Pueblo, que planteen de inmediato una acción de inconstitucionalidad. Está el caso del doctor Samuel Abad, el caso del doctor Walter Abán, que son conocedores del tema, porque no solamente esta ley se va a aplicar retroactivamente, sino que esta ley explica el fracaso del sistema de justicia. Como no se juzga y como los procesos son lentos, pero no la ley reemplaza, ¿no es cierto?, la voluntad del Poder Judicial, y es mejor tener gente que es constitucionalmente inocente, sin sentencia, 6 años, y, digamos, calmar la fauces de la sociedad antes que agilizar los procesos que terminen. Ahora, esto está ocurriendo en parte por aplicar los famosos fallos y disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó a volver a juzgar a todos los terroristas, a todos los miembros de bandas, secuestradores, etcétera, que también habían sido juzgados efectivamente por una ley ahí sí, a mi juicio, totalmente excesiva, que los pasaron al fuero militar, por el fuero militar, ¿no es cierto? Entonces esto ha llevado a que gente como Momón y otros fueran excarcelados en determinado momento, es decir, porque se había cumplido precisamente el plazo de detención sin sentencia,
y el Poder Judicial no está en capacidad para cumplir tanto excelso mandato. Ese es el problema. El remedio es peor que la enfermedad, porque para que no salga un momón, lo que están diciendo es hay que tener 3 o 4 inocentes en la cárcel. Esos 3 o 4 pueden ser nuestros familiares, pueden ser nuestros conocidos. Esa lógica argentina de la represión es lo que está ocurriendo ahora. Cuando, por ejemplo, la Procuraduría... Pero dice, es al revés, se obliga al Poder Judicial a juzgar a todo el mundo nuevamente y por lo tanto no tiene capacidad y entonces se violan los plazos. Porque erramos al principio, porque hicimos colapsar el Poder Judicial y lo pasamos a la justicia militar cuando estamos pidiéndole un sistema demasiado exigente a una realidad como la nuestra. Esa es la pregunta. No, estamos pidiendo un sistema legítimo y civilizado. Cuando un procurador, ¿no es cierto?, a un fiscal que da una resolución que no le gusta, le dice que es un ignorante, ¿no es cierto?, un fiscal que es titular, un fiscal de la Corte Suprema, titular, ¿no es cierto?, no estamos colaborando a que la administración de justicia sea pues respetada y legítima. El debido proceso es un elemento que le da legitimidad, aceptabilidad social, razonabilidad, civilidad a la justicia. Porque para eso mejor cerramos... ¿No sería bueno tener una especie de término intermedio que concilie con nuestras posibilidades reales de ser tan civilizados? Esa es la pregunta, bueno, ¿no? sí, esa es la idea, efectivamente. Sí. Bien, Aníbal, nos ha ganado el tiempo. Lamentablemente es un tema muy interesante sobre el cual hubiéramos querido tener más tiempo para conversar, pero sí, pues la televisión es terrible. No habrá tiempo, gracias. Felicitaciones, hay que asistir entonces a estos actos académicos mañana y pasado. Muchas gracias. Gracias. Fue Aníbal Quiroga y su libro El debido proceso.